empresas, con distintos polígonos que tenemos aquí en nuestro concello. Pero creemos que ahora hay que dar ya un paso más, ¿no?, a mayores, ¿no?, de convertirnos también en un concello innovador, ¿no? Todos somos conocedores de que, bueno, pues, el tema de la energía, el tema del cambio climático, la sostenibilidad, las renovables, pues es un tema que probablemente se desarrolle en los próximos años, un tema de, en todos los aspectos de la sociedad, en todo lo que es administraciones, como lo que son las propias empresas, como en este caso son los propios vecinos, pues tienen que un poco tender a desarrollar y optimizar, ¿no? En este caso, esta iniciativa, pues entendemos que va a tener un gran impacto social y ambiental. Es una participación ciudadana que yo creo que es uno de los pasos, pues, más importantes e interesantes que puede aportar este proyecto, ¿no? Muchas veces se está hablando de, bueno, pues, la sustitución del tipo de energía, pues, bueno, pues reducir lo que es el carbón, un poco los combustibles fósiles, y se está hablando mucho de las renovables, se está hablando del tema de la eólica, la fotovoltaica, pero bueno, pues se habla principalmente para, vamos a decir así, para empresas, ¿no? Aquí estamos hablando de fotovoltaica, de generar energía para los vecinos, en este caso para los propios ciudadanos, ¿no? Y posibilitando su participación y que ellos sean protagonistas de, bueno, pues de este proyecto de creación de energía renovable, que sean también no meros consumidores, como decías, que sean también productores y, bueno, pues buscar lo que al final, pues, todo el mundo quiere, que es un sistema energético más justo, más social, más sostenible, ¿no? Yo creo que son un modelo que ha llegado para quedarse aquí en esta sociedad. Todos tenemos que ser conscientes de eso. Hablábamos anteriormente, quizá aquí estamos muy acostumbrados a tener una posición muy fija sobre lo que es el tema del consumo energético, ¿no? Y quizás somos muy reacios a buscar estas soluciones más innovadoras, más participativas y, bueno, pues a ceñirnos directamente a, bueno, pues a tener una comercializadora, a tener un recibo de la luz y a partir de ahí, pues un poco ser menos consumidores y, pues, un poco padecer, sufrir, pues un poco los vaivenes del mercado actual, ¿no? Yo creo que esto es un paso más allá, se permite en ese sentido que en este caso los vecinos de Arteixo participen en este nuevo modelo, en este nuevo cambio de modelo de energía. Estamos hablando de la implantación, de la construcción de una planta solar aquí en este municipio en el concello de Arteixo. Muchas veces, pues, oye, pues sí que hay iniciativas de proyectos eólicos, pero un proyecto, en este caso, como que es la energía solar, yo creo que es muy importante también apostar por ello, ¿no? Es generar el 100% de la energía renovable, que sean 400, 500 familias las que puedan participar y adherirse a este proyecto de Equiluz. Yo creo que, bueno, pues sí que es muy importante que después esto tenga una repercusión y un reflejo en la propia factura eléctrica. Pues es un modelo que, por nuestra parte, queremos apostar, ¿no? Lo que os decía, somos